Hola, muy buenos días. Hola, Lili. Ah, Hola, Lili, buenos días. eh, Un poquito la tarde para terminar antes. ¿Qué más? ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. ¿Usted estaba desde las 7:30? ¿No? No, me acabo de conectar. Hoy sí terminé de despachar y van a organizar unas cositas y siempre me cogió ahí los 5 minuticos de tarde. ¿Qué más? Sí, gracias a Dios. ¿Qué pasa? David, el otro lector. ¿David qué? El otro lector está por aquí, David. Ya está listo. Organizo un poquito más acá. Pasar. No, lo de él es poquito. Toca leer como 2, 3 veces. Ya. ¿Lo de Shakespeare? Sí. Sí. Hola, buenos días. Sí, toca hacer el ejercicio porque hay palabras que son difíciles, que uno no leyéndolas rápido no las puede como leer bien. Bueno, Lili. Pues iniciemos entonces, dándole gracias al Señor y pues ya iniciamos la lectura. Qué gusto verlas nuevamente. Muchas gracias. Qué bueno que esté escuchando las lecturas. Sanit Cris. Qué bueno que se conecte y que pueda estar escuchando las lecturas. Entonces, pues oremos, ¿vale? Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en este día, por la gran bendición que nos das de tener hoy nuevamente la vida. Gracias, Señor, porque nos has extendido tu misericordia y solo es por tu gracia, Señor, que nos permites hacer las cosas que hacemos cotidianamente. Gracias por este día 17 de la lectura del volumen 1 de la filosofía de Charles Mason. Gracias por lo que estás haciendo en cada familia, educadora en el hogar. Gracias por tu obra, Señor, en los corazones de las familias, Señor, aquí representadas. Te pido, Señor, que este esfuerzo que hacemos diariamente no sea en vano, Señor, sino que traiga a bien mucha bendición para los hogares, tanto en la educación, pero en las demás esferas de la vida cotidiana, Señor. Que tú, Señor, veas nuestro corazón y que podamos hacer todo esto para tu gloria y para tu honra, no para nosotros mismos, Señor, sino para ti. Bendito y alabado es tu nombre por siempre. Que la aplicación, Señor, de un método nos ayude, Señor, a criar hijos para tu gloria, a criar hijos, Señor, que exalten tu nombre y que también, Señor, sean sabios, Señor, en cuanto a tu creación, a la relación, Señor, que ellos tienen con el mundo, con lo que tú creaste, Señor, con las personas también, Señor, con la iglesia, con la familia, con todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a mantener la mente enfocada en que es por ti y para ti, Señor, y no por nosotros. Que esta acción de educar en casa, Señor, es por fe. Que veremos los resultados porque los resultados vienen de ti. Que nosotros debemos esforzarnos por hacer nuestra labor, pero que tú, Señor, eres quien da el resultado. Te alabamos, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hola Gisela, buenos días, ¿cómo está? Bueno, continuamos con la lectura del volumen 1 de la filosofía Charles Mason. Vamos en la parte 3, la cual se titula El hábito equivale a 10 naturalezas. Y vamos ya comenzamos a hacer, o bueno, ya el volumen 1 comienza a hacer un desglose de lo que son los hábitos en la primera infancia. El día de ayer pudimos ver, digamos, lo que es el olfato sensible. Los infantes son ubicuos. La limpieza personal como un hábito temprano. Esos fueron los 3 hábitos que vimos ayer y la importancia. Y vamos entonces a continuar desglosando estos hábitos.
que hacen parte del mismo punto 8, hábitos de primera infancia. Entonces, continuamos con modestia y pureza. Luego vendría el punto 9, el ejercicio físico. Y terminaríamos entonces ahí la parte 3. ¿Listo? Entonces, si quiere, yo leo hasta terminar la parte 8, Lili, y usted continúa con la parte 9 del ejercicio físico. ¿Le parece bien? Listo. Y recuerden que si alguien más quiere unirse a las lecturas, si tiene el volumen 1, ya lo tiene descargado o bueno, lo tiene ahí listo, nos puede decir para hacerlo con más personas. Bueno, modestia y pureza. Las acciones relativas al baño le brindan a la madre oportunidades para entregar la enseñanza y la capacitación necesarias en hábitos de decencia y un sentido de la modestia. Dejar que su hijo pequeño viva y crezca en una simplicidad como la del Edén es, quizás, el curso más tentador y natural para la madre. Pero, ¡ay!, no vivimos en el huerto y es bueno que el niño sea entrenado desde el principio en las condiciones en que debe vivir. Tanto para el niño más pequeño como para nuestros primeros padres existe aquello que está prohibido. En la temporada de la obediencia incuestionable, agrade saber que Dios Todopoderoso no le permite hablar, pensar, exhibir y manejar su cuerpo, excepto cuando se trata de limpieza. Esto será más fácil para la madre si habla del corazón, los pulmones, etc. Que también no se permite mirar ni manipular, pero que están tan encerrados en paredes de carne y hueso que no podemos alcanzar. Lo que queda disponible a nosotros está allí, tal como en el árbol en el jardín del Edén, para probar nuestra obediencia, y en ambos casos la desobediencia genera una pérdida y ruinas seguras. El hábito de la obediencia y el sentido del honor. El sentido de la prohibición del pecado en la desobediencia será una maravillosa protección contra el conocimiento del mal para el niño criado en hábitos de obediencia, y aún más efectivo será el sentido del honor y del deber. El mismo motivo de los mandamientos apostólicos sobre este tema. Deje que la madre renueve este cargo con seriedad en la víspera, por ejemplo, de cada cumpleaños, permitiendo al niño que sienta que al obedecer en este asunto puede glorificar a Dios con su cuerpo, enseñándole a vigilar cada acercamiento del mal. Orar diariamente para que cada uno de sus hijos se mantenga en pureza ese día. Ignorar las posibilidades del mal en esta área es exponer al niño a riesgos terribles. Al mismo tiempo, recuerde que las palabras destinadas a obstaculizar pueden ser la causa del mal, y que una vida llena de interés y actividades saludables es una de las medidas preventivas más seguras del vicio secreto. El orden es esencial. Lo que se ha dicho sobre la limpieza se aplica también al orden, tanto orden en las habitaciones de los niños pequeños como en los hábitos de orden de quienes los cuidan. Una cosa es de importancia en este sentido, que la habitación de los niños no debiera convertirse en la bodega de muebles en desuso o desgastados de la casa, o tazas resquebrajadas, platos descascarados, jarras y las teteras con boquillas rotas no deben estar allí. A los niños se les debe criar para que piensen que una vez que un artículo se vuelve antiestético por el uso o una rotura, ya no se puede usar y se debe conseguir otro. Esta regla resultará bien económica porque cuando los niños y los criados descubren que las cosas ya no sirven, después de causar daño por un descuido, aprenden a tener cuidado. Pero, en todo caso, es un verdadero detrimento para los niños crecer usando cosas imperfectas y antiestéticas por falta de algo mejor. El placer que las personas adultas sienten al hacer todo por los niños es realmente una fuente fructífera de mal comportamiento. Por ejemplo, en cuanto a esto del hábito del orden,
¿Quién no ha visto el desorden que los niños dejan para que otros limpien una docena de veces al día? En sus habitaciones, el jardín, el salón, a donde sea que los llevan sus inquietos y pequeños piececitos. Somos un poco sentimentales con respecto a juguetes dispersos y ramilletes desteñidos de flores y todas las señas de la presencia de los niños, pero el hecho es que no se debe permitir que el hábito sin control de dejar desórdenes se implante en los niños. Todos reprueban a la madre de familia por el caos en los cajones de su ropa o por sus posesiones arrojadas sin cuidado, pero al menos parte de la culpa debería colocarse en su propia madre, porque no se trata de que la mujer haya adquirido accidentalmente un hábito miserable que destruye la comodidad y la felicidad de su hogar, sino que se le permitió crecer en el hábito del desorden cuando era niña, y parte de su culpa es que no ha logrado curarse. El niño de 2 años debe guardar sus juguetes. Al niño de 2 años se le debe enseñar a sacar y devolver sus juguetes a su lugar. Comience a corta edad, que sea un placer para él, que sea parte de un juego, abrir su armario y volver a colocar la muñeca o el caballo en su lugar, que siempre guarde sus cosas como una parte normal de su día, y será sorprendente lo pronto que se forma un hábito de orden. Entonces, guardar sus juguetes será algo agradable y le irritará ver las cosas en un lugar que no corresponde. Si los padres pudieran ver la moralidad que radica en el orden, que ese orden en las habitaciones de los niños se convierte en escrupulosidad en la vida posterior, y que la instrucción necesaria para formar el hábito no es mayor que, en comparación, la cuerda ocasional de un reloj, que marca el tiempo por sí mismo y sin obligarse a sí mismo. Entonces, mayores esfuerzos se harían para cultivar este importante hábito. La pulcritud es similar al orden. La pulcritud es similar al orden, pero no es exactamente lo mismo. Implica no solo un lugar para todo y todo en su lugar, sino todo en un lugar adecuado, con el fin de producir un buen efecto. De hecho, el gusto entra en juego. La niña no solo debe poner sus flores en agua, sino también colocarlas con delicadeza, y no se le debe ofender pasándole alguna fea taza o jarra de la cocina, o un horrible jarrón rosa, sino que debiera acceder a un vaso o jarrón elegante y armonioso en el tono, aunque sea un poco barato. Del mismo modo, todo en las habitaciones de los niños debiera ser pulcro, es decir, agradable y educado y adecuado, y se debe alentar a los niños a que los niños guarden pulcra y efectivamente lo que posean. No debe admitirse nada vulgar en cuanto a impresión, libro ilustrado o juguete, nada que vicie el gusto de un niño o aliente al gusto por lo común en su naturaleza. Por otro lado, sería difícil estimar la influencia refinadora y elevadora de 1 o 2 horas de arte bien elegidas, por muy barata que sea su reproducción. Regularidad. La importancia de la regularidad en la educación infantil está comenzando a reconocerse en general. La joven madre sabe que debe acostar a su bebé en el momento adecuado, independientemente de sus llantos, incluso si lo deja llorar 2 o 3 veces, para que, por el resto de la vida de su bebé, él pueda dormirse solo dulcemente en la oscuridad sin protestar. Mucho se dice de que no tiene sentido sobre la razón de los llantos del niño. Se supone que quiere a su madre, su niñera, su biberón, la luz, y que es un niño que sabe, según su niñera, ya que, de hecho, si llora por tales cosas, las consigue. Bueno, aquí hay un aporte. Dice que aquí la señorita Mason refleja las prácticas de cuidado del bebé de la época victoriana, que ya no recomiendan los expertos en cuidado infantil. Hábitos de tiempo y lugar. El hecho es que el niño ya ha formado un hábito de
de vigilia o de alimentación en momentos inadecuados. Y está tan incómodo con sus hábitos como el gato está en una casa diferente. Pero cuando se somete felizmente a la nueva regulación es porque se ha formado el nuevo hábito y es, a su vez, la fuente de su satisfacción. Según el doctor Carpenter, la regularidad debiera iniciarse incluso con la vida del bebé, en cuanto a los tiempos de alimentación, descanso, etc. El hábito corporal así formado ayuda enormemente a moldear el hábito mental en un periodo posterior. Por otro lado, nada tiende a generar más un hábito de autocomplacencia que alimentar a un niño o permitirle que permanezca fuera de la cama en momentos que no son los adecuados, simplemente porque llora. Es maravilloso lo pronto que las acciones de un bebé pequeño, como las de un perro o caballo joven, entran en armonía con el entrenamiento sistemático ejercido juiciosamente. El hábito de la regularidad es tan atractivo para los niños mayores como para el bebé. Los días en que la planificación habitual no se lleva a cabo, sabemos que son los días en que los niños tienden a tener un mal comportamiento. El ejercicio físico. Importancia del ejercicio cotidiano. Ya abordamos en abundancia el tema del entrenamiento. De la vergüenza ajena se establece, Hola ¿no? Lili, Hola. es que desde que inició la lectura se nos quedó cargando y no la escuchamos en la Ah, lectura. bueno, te la repito. Y pensé que era solo yo, pero no, ya me dijeron que sí se pausó. Entonces Ah, toca volver a empezar esa parte desde el ejercicio físico. Gracias. ahí cobro más. El ejercicio físico. Importancia del ejercicio cotidiano. Ya abordamos en abundancia el tema del entrenamiento natural del ojo y de los músculos en la sección anterior, la vida al aire libre, a lo cual solo agregaré una cosa, que el placer del niño en el movimiento ligero y fácil, como el deleite del buen jinete en el manejo de su propio cuerpo cuando monta su caballo, ya sea bailando, haciendo ejercicios de repetición o gimnasia, algún tipo de ejercicio físico juicioso, debiera ser parte de la rutina diaria de todo niño. La gimnasia sueca es de especial valor y muchos de los ejercicios son adecuados para los niños más pequeños. Ciertas cualidades morales entran en juego en los movimientos alertas, la atención del ojo, las respuestas rápidas e inteligentes, pero a menudo sucede que los niños bien comportados fallan en estos puntos por falta de entrenamiento físico. Ejercicios en buenos modales. Que los niños repitan los buenos modales,
que ensayen pequeñas obras jugando. María es la dama que pregunta cuál es el camino al mercado. Harry es el chico que la dirige y así sucesivamente. Que hagan un ejercicio de postura, los ojos al frente, las manos quietas, la cabeza alta, que inventen un centenar de situaciones con su comportamiento propio, atesorando sugerencias que se les dé para que se guíen. Pero este tipo de ejercicio debe intentarse cuando los niños son pequeños, antes de que la tiranía de la vergüenza ajena se establezca. Aliéntelos a admirar y enorgullecerse en los movimientos ágiles y ligeros, y que eviten el paso burdo y el movimiento hacia el exterior de las extremidades al caminar. Entrenamiento del oído y la voz. El entrenamiento del oído y la voz es una parte extremadamente importante de la cultura física. Que los niños se ejerciten en los sonidos puros de las vocales, en la enunciación de las consonantes finales, no les permitan que omiten partes de las palabras o las deformen. Ejemplos pertinentes en español podrían ser venirse en vez de viniste, aiga en vez de haya, de entrar en vez de entrar, fuistes en vez de fuiste, pescado en vez de pescado, ando en vez de anduvo, decir cómo está ahí, a palabra, etc. Hágalos pronunciar palabras difíciles como imperturbabilidad, anticlericalismo, impermeabilidad, con gran precisión después de escucharlas una vez. El francés o cualquier otro idioma extranjero, al ser enseñado oralmente, es de inmenso valor, ya que entrena tanto el oído como la voz. El hábito de la música. En cuanto al entrenamiento musical, es difícil decir cuánto de lo que se denomina gusto y habilidad musicales heredadas son el resultado de escuchar y producir sonidos musicales constantemente. El hábito de la música que ocurre en las familias musicales y con lo cual crece el niño. El señor Hula sostuvo que el arte de cantar es un hábito formado, el cual se puede y se debe dar a todos los niños. Por supuesto, el hábito transmitido debe tenerse en cuenta. Es una pena que en la instrucción musical que recibe la mayoría de los niños sea aleatoria, que no se les capacite, por ejemplo, a través de ejercicios cuidadosamente graduados de oído y voz, con el fin de producir y distinguir los tonos y los intervalos musicales. Dejemos a los niños tranquilos. En conclusión, permítanme decir que la educación de los hábitos es exitosa en la medida que le permite a la madre dejar a sus hijos tranquilos, sin irritarlos con órdenes y direcciones perpetuas, un barrido continuo de haz esto y no hagas eso, sino dejándolos tomar su propio camino y crecer, habiéndose asegurado primero que tomarán el camino correcto y crecerán con un propósito fructífero. El jardinero, es cierto, cava y poda, atiende su árbol de duraznos y le pone un tutor, pero eso solo ocupa una pequeña fracción de la existencia del árbol, porque el resto del tiempo el jardinero deja que el aire fresco, el sol y la lluvia hagan su trabajo. El resultado son jugosos duraznos, pero ay del jardinero que no haga su parte, porque sus duraznos no serán mejores que un fruto amargo e inapetecible. Muchas gracias, Lili. Bueno, esas recomendaciones de hábitos, pues, como dices, para la primera infancia, ¿no? Para los niños de 0 a 5 años, más o menos es lo que se denomina acá en Colombia primera infancia. Y bueno, de hecho, la filosofía sí recomienda iniciar entre los 6 y los 7 años ya la educación formal, por lo tanto, pues sí sería esa la primera infancia. Entonces, digamos que algunos de esos temas ya los hemos pasado, pues los que no tenemos niños pequeñitos ya pasamos por alto muchas cosas también. Como decía también ahí
en las recomendaciones, pues hay cosas que se hacían en la época victoriana que para ellos pues estaban bien, pero que ya digamos pues para nuestros días no es lo recomendable, aunque podríamos también pensar como en, en llevar como unos límites, ¿no? Porque de todas maneras las recomendaciones que hacen hoy en día, más adelante les van a cambiar. Y así es siempre. Entonces, sí basarnos, el tema de higiene, de la pulcritud, del orden, de la obediencia, son temas muy importantes y con los que todos luchamos, yo creo que en casa, algunos más con algún tema y otros con otro. Pero entonces tener estas bases y saber que la formación de hábitos debe empezar desde el niño pequeño, así tan chiquito, es fundamental para que cuando ya crezcan puedan tener muy buenos hábitos y no se les haga tan difícil hacer nuevamente esos surcos. Entonces, muchas gracias por la lectura, muchas gracias por a las personas que se conectan. Les recuerdo que esta lectura la hacemos con autorización de la comunidad de educadores Charles Mason Iberoamérica, quienes realizaron la traducción. Entonces, muchas gracias, feliz y bendecido día. Nos veremos mañana si Dios lo permite. Gracias, Lili. Gracias. Vemos ahorita. Bendiciones. Chao. Chao. Chao.